Cordial saludo a todos nuestros visitantes en sanandreshoy.com. A través de nuestro sistema audiovisual, como siempre, hemos traído hasta ustedes uno de los principales temas que afectan a la población sanandresana. Nos acompaña en nuestro set de producción dos personas ampliamente conocedoras en el tema que estaremos abordando en la mañana de hoy. ¿Cuáles han sido las consecuencias para San Andrés de ese fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya? Pero también tenemos un marco referente de cómo se ha desarrollado este proceso que ha marcado la historia del pueblo sanandresano. Nos acompaña hoy Omar Ruiz, quien es administrador de empresa de la Universidad Internacional de la Florida en Estados Unidos. Nació en San Andrés, en la actualidad ejerce comercio y forma parte de una importante organización de juventudes. Les hablo de la Fundación 82 HD, que busca precisamente reivindicar algunos derechos ancestrales de la población de San Andrés. Omar, muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ustedes, a San Andrés Hoy y a los televidentes por esta invitación. También nos acompaña Marcos Ben, miembro, él es director ejecutivo de 82 Self-Determination, abogado de profesión egresado de la Universidad Rafael Núñez de Cartagena. Marcos, muy buen día. Muy buenos días, Félix, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan en la mañana de hoy. Hoy estaremos, como siempre, anunciándoles este tema, uno de los que más afecta a la población de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Vamos a hablar un poco del marco referente, de aquellos antecedentes que tuvo la Corte Internacional de Justicia de La Haya y unas tesis que surgen precisamente de la falta de información que tiene el pueblo sanandresano sobre este espinoso tema. Omar, hay un marco referente que habla de intereses económicos más allá del interés nacional que habrían sido determinantes en este fallo. ¿Tú qué piensas? Bueno, en lo personal, cuando recibimos la noticia, los sanandresanos y providencianos, la verdad no me sorprendí mucho con el fallo, porque para mí, cuando la canciller expresó meses anterior que podíamos perder un poquito, eso simplemente para nosotros en lo personal fue una alerta diciéndonos... 17 de abril de 2012. Correcto, exactamente. Nos estaba alertando, nos estaba preparando para perder un pedacito de nuestras aguas. Marcos, esta afectación que tiene la juventud ¿es realmente valedera, está fundamentada? No, por supuesto, además es una afectación que se gravita exclusivamente al tema de la juventud, esto del archipiélago. En alguna ocasión conversaba con algunos amigos, les decía, más allá del tema geográfico, de esa supresión que se le hizo al territorio local, lo que existe es un tema ancestral, es un tema histórico, es un tema cultural, el que se vio afectado por parte de todos los que vivimos en el archipiélago, hayamos o no hayamos nacido acá, porque es un golpe al orgullo, es un golpe al etnocentrismo, un golpe al sentido de pertenencia que tenemos o que vamos construyendo lo que estamos viviendo acá. Bueno, hay una discusión que se centra después del 19 de noviembre del año anterior y es generado por una situación bastante particular que aquí llama mucho la atención. La mayoría de columnistas de los principales medios de comunicación, El Tiempo, El Espectador, coinciden en afirmar que Colombia debe acatar el fallo como un referente de un país disciplinado dentro de lo que es el concepto de Naciones Unidas. Sin embargo, hay otras tesis que plantean Omar y Marcos que los intereses que jugaron ahí fueron más allá de lo jurídico hacia lo económico y se tiene como referente la supuesta existencia de yacimientos de hidrocarburos en nuestra plataforma submarina. Sí, correcto. Antes de exponerles de pronto algunos datos puntuales sobre hidrocarburos en nuestra zona, me gustaría compartir que más adelante en la misma página de sanandres.hoy se pueden buscar el link. Estos informes de la Cancillería Oficial de Nicaragua, que son bastante dicientes de lo que hizo Nicaragua en su época. Estos son informes del 2003, donde encontramos unas fotografías del presidente de Nicaragua de ese entonces, Enrique Bolaños, haciendo presencia en la Corte Internacional de Justicia, haciendo lobby. De forma similar, también encontramos otras fotografías ya del entonces canciller Norman Caldera, con varios funcionarios de la Corte Internacional de Justicia en el 2003.
ellos sí fueron a Holanda, estuvieron haciendo lobbying desde el 2003. Yo quisiera como sanandresano ver los informes de la Cancillería oficiales. En ningún momento a San Andrés han llegado ni siquiera fotos similares o fotos del entonces presidente Álvaro Uribe o en su momento los cancilleres en Holanda haciendo lo que tenían que estar haciendo, defendiendo nuestras aguas. Marcos, ese tema precisamente ha suscitado recientemente una discusión bastante puntual, y es la necesidad que la nación entera conozca el contenido de actas de la Comisión de Relaciones Exteriores. Desde el punto jurídico, ¿esta posición es viable o sería una discusión más de desgaste para la población? Es viable jurídicamente, pero hay que empezar a analizar cuáles serían los resultados de hacer públicas esas actas. O sea, realmente en este momento ponernos a discutir quién tuvo la culpa, si fue el gobierno Pastrana, si fue el gobierno Uribe, si fue el gobierno Santos, resulta realmente una discusión infértil. Porque el fallo está, la sentencia está. Básicamente yo soy de las personas que cree que en este momento debemos utilizar las alternativas que existen, tanto la vía diplomática como la vía jurídica. Ya se contrató al pool de abogados de renombre para que hiciera el análisis jurídico de la situación. Esa es una faceta del plan que hay que adelantar. La segunda, obviamente, hay que poner en marcha toda la carrera diplomática del archipiélago, de la nación, disculpen, tendientes a lograr enfocar esfuerzos hacia ver de qué manera se puede lograr minimizar los efectos nocivos que ya se están viendo. Ayer precisamente veíamos cómo las embarcaciones de pesca industrial, Marcos, pero minimizar algo que podíamos en determinado momento no vivir, porque también hay insanidades que dicen que no se debe bajo ningún punto de vista acatar. Mira, personalmente no creo que el desacato sea una herramienta, porque es sencillo. El desacato, estamos hablando de mar, el desacato hoy por hoy en el caso puntual de San Andrés es vayan y pesquen. El primer barco lo devuelven, el segundo lo hunden, a ver si de ahí en adelante alguien más va a ir. Ese es desacato. Hoy conversábamos. Entonces, con un tema fáctico, no, la salida fáctica en ese sentido no creo que sea la herramienta. Conversando con un pescador industrial, él incluso pidió reserva de su identidad porque va a hacer una especie de acción de desafío a las autoridades nicaragüenses y va a hacer prácticamente un voto de confianza a la Armada Nacional Colombiana. Dice, mi patente, y escribe el documento, otorgado por el gobierno colombiano, y mis ARPE dicen que yo debo entrar el 31 de marzo. Y si allá hay una corbeta de la Armada, me tiene que proteger hasta ese día. Totalmente. Sin embargo, 5 barcos deciden que no hay garantía y se vienen. La gente me manifestaba al pescador que cuando el presidente Juan Manuel Santos expresó que no era aplicable ese fallo, que no se aplicaría en tanto se dieran garantías, él pensaba que incluía un bloqueo al meridiano 82 y que ninguna potencia ni ningún país extranjero violara lo que hasta ese momento era el límite. Sin embargo, se permite el ingreso de pescadores, se permite el ingreso de autoridades y las consecuencias son estas. El pueblo sanandresano, la juventud, se siente engañada o puede acudir al no acato como herramienta para evitar ese padecimiento que usted relaciona. Todos estamos engañados y todos estamos dolidos porque es demagogia. Cuando tú comienzas a hablar de no voy a acatar el fallo es inaplicable, o voy a acatar el fallo cuando se garanticen los derechos fundamentales del archipiélago, del pueblo raizal, y te das cuenta que ocurren situaciones como estas, tú entras como que literalmente me estás bailando el indio. Hay un antecedente y es otra discusión, es que convergen muchas discusiones. Claro. La gente piensa, o el grueso de la población nacional piensa, que el interés en lo económico solo hace referencia a los recursos ictiológicos, que los recursos de hidrocarburos son todavía algo ficticio o algo subjetivo. Sin embargo, hay referentes de incluso la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos de un gran potencial en nuestra plataforma. Omar precisamente ha estado muy acucioso en este tema. ¿Tú qué piensas? ¿Es hidrocarburos o es la plataforma por sus recursos pesqueros? Definitivamente por hidrocarburos. O sea, al principio que creí que era negligencia del Estado colombiano en cabeza pues de los dos expresidentes y el actual presidente Juan Manuel Santos, dije, fue negligencia del Estado. Ahora, después de que seguí leyendo más cositas y cosas muy interesantes y muy puntuales, soy un convencido de que fuimos vendidos al mejor postor. Pero ¿nos vendieron a nosotros o vendieron nuestro futuro? Porque es que si existe allí hidrocarburos,
Una cosa para los sanandresanos es que lo explote Colombia con los concebidos beneficios, y otra cosa es que lo explote ahora un país extranjero, cualquiera que sea. En el 2010, si recuerdan, fueron adjudicados para Repsol y Yacimientos Petroleros Fiscales de Argentina unas concesiones de explotación. A mí sí me gustaría preguntarle a la audiencia, o sea, si a ustedes les dan un contrato de trabajo, ustedes simplemente, como dicen vulgarmente, de chévere, van a decir, ay, sí, está bien, Colombia, no pasó nada, todo bien. No, hubo casos muy puntuales y con connotaciones económicas multimillonarias con esas cosas. Entonces, yo no soy de los que cree que de buena gente estas dos empresas multinacionales aceptaron simplemente folclóricamente desistir de un pacto que ya tenía con una nación. Me parece también muy curioso este informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que también podrán buscar el link en la misma página, donde claramente demuestra que en nuestras áreas hay gran potencial hidrocarburos generados. Este es un informe del 2012 de la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde demuestra que hay gran potencial o grandes hallazgos de hidrocarburos. La gente en San Andrés se pregunta por qué razón el fallo de la Corte Internacional de Justicia se conoció 2 meses después que hubo un no rotundo por parte de la nación insular, que quienes prefieren darle prelación a la protección del medio ambiente, de la Reserva Mundial de Biosfera, que iniciar un proceso de explotación con beneficios económicos, pero que a la postre representarían un daño irreversible para la naturaleza. Desde la óptica de las juventudes, Marcos, ¿por qué la gente tiene esa sensación que la Haya lo que hizo fue de pronto castigar la voluntad de un pueblo? Mira, eso es producto de la manera tan oscura, si se quiere, que como se llevó el proceso. Cambiaré el término oscuro por secreto, para no ofender ni herir susceptibilidades a nadie de los que ha participado en el tema. Un proceso que duró 11 años, en el que solo sabías que se debatía si éramos nicaragüenses o si éramos colombianos, pero nunca se tocó de fondo lo que realmente estaba ocurriendo y cómo estaban sucediendo las cosas. Te da pie para que pienses en este tipo de situaciones, para llegar a este tipo de conclusiones. A eso súmale que nosotros los isleños tenemos la particularidad de ser muy creativos con la imaginación, de darle rienda suelta, de creer que la opinión nuestra es la concreta, la contundente, que tenemos un monopolio de la verdad. Imaginario Entonces colectivo. se genera producto de ese imaginario colectivo un sinfín de teorías respecto a la situación, o lo que le llamamos los abogados la teoría del caso. Entonces, eso nos lleva a que hoy por hoy todo el mundo piense que la culpa es del abogado tal, que la culpa es del abogado tal, que la culpa es del presidente de la República. Entonces comenzamos a centrarnos en lo que pasó y creo que estamos inclusive llegando a desconocer lo que nos puede llegar a pasar, que es más grave de lo que nos pasó. Porque es que técnicamente lo que nos pasó es nada. Pero si nos descuidamos puede ser todo. En aras de pronto de enriquecer un poco la discusión, la gente está pues no desconociendo lo que nos puede pasar. Parece que hay mucha felicidad recibiendo unos subsidios por parte del Estado. En el caso de los pescadores, 1.800.000 mensuales. Ya se habla de aumentar una mesada, un cupo para los ancianos. Se habla de una capital importante para que Bienestar Familiar atienda como debe a la nación raizal. Entonces, un amplio sector hoy por hoy sienten que eso es una especie de indemnización por lo que pasó y una estabilidad económica para lo que pueda pasar. ¿Usted no comparte esa tesis? No, para nada. Primero, no hay lugar a la indemnización. Y menos en esta cantidad, en esta proporción. Si queremos hablar de indemnización, si lo queremos ver como indemnización, tú no puedes cambiar todo el territorio que perdiste por 1.800.000 pesos por 6 meses. O sea, estás perdiendo algo para toda la vida y te lo están cambiando por algo para 6 meses. Absurdo. Entonces, eso sumado a que ya inclusive esos paliativos están comenzando a generar cierta discordia, cierta incomodidad, porque no es lo que nos vendieron. El tema de los pescadores, el caso de Providencia, que tuve la oportunidad de vivirlo, tuvimos una conversación que fue de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en la que en ningún momento se habló de dinero. Simplemente se habló de herramientas de trabajo, de dignificar el trabajo del pescador, de darle garantías frente a la Armada nicaragüense como Estado soberano, y de la noche a la mañana se congeló el tema
bajo el pretexto de 1.800.000 pesos por 6 meses, que ya hoy por hoy ni siquiera lo ven como algo agradable. Omar, cuando tú inicias esta etapa de la investigación, por ir más allá, por saber exactamente qué pasó, tú encuentras, por ejemplo, en el Estado nicaragüense una amplitud de información de cómo se dio la génesis, el desarrollo y la parte final de este proceso que le permitió a Nicaragua pues ampliar su plataforma marítima. Pero ¿qué pasa con Colombia? ¿Por qué no tiene de pronto el mismo acceso a la información? ¿Qué puede estar ocurriendo en ese caso? A mí me parece curioso lo que acabas de mencionar. Algo similar. En este momento, el año pasado, la Agencia Nacional de Hidrocarburos sacó una convocatoria pública, una invitación por el valor de 44.000 millones de pesos para hacer estudios ya en el Caribe y en el Pacífico. Gran parte de esos estudios abarcan parte de lo que ancestralmente ha sido la zona de San Andrés, especialmente la parte del sur de San Andrés. Curiosamente, ese proceso no aparece en la página directa de la Agencia Nacional de Hidrocarburos hoy en día 2013. Desapareció misteriosamente. Bueno, ¿tú crees o de pronto identificas el pensamiento de muchos sanandresanos, y esta población es cada vez más creciente, que el Estado tiene en cierta forma engañado al pueblo y que los temas que son cruciales pues sencillamente se mantienen bajo reserva y que podrían incluso ser mucho más lesivos a futuro de lo que son hoy? Definitivamente. O sea, nosotros somos una población aproximadamente de 100.000 habitantes entre Providencia y San Andrés. Cuando pensamos esto, ¿qué significa una población de 100.000 habitantes comparado con los intereses de una multinacional o en sí de una nación entera, ya sea Nicaragua, ya sea España, ya sea Estados Unidos, ya sea Rusia, cualquiera? Porque Rusia está sonando como demasiado en este litigio. Ya sea Rusia. O sea, hay algo que yo sí soy un convencido. En un par de años vamos a tener plataformas de hidrocarburos al norte de nosotros. En contra de lo que realmente yo quisiera como sanandresano, pero desafortunadamente es algo que lo estoy viendo venir y en un par de años vamos a tener plataformas. Marcos, las personas que no son abogados, ¿cómo podrían entender el siguiente hecho que te voy a plantear aquí? Lo he recogido precisamente de pescadores y de la ciudadanía. Nicaragua tiene previsto una veda a partir del 1 de marzo y ha lanzado ultimátum, ha expulsado ya embarcaciones de la zona de pesca de Luna Verde, y Colombia en cierta forma ha permitido que esto ocurra. Ha dicho que a través de uno de sus oficiales que los barcos regresan a puerto porque al estar ya la perspectiva de la veda pues tienen que recoger los aparejos de pesca. Los pescadores piensan que Colombia con esa actitud está favoreciendo, está dándole prelación a las normas legales de un país extranjero. ¿Cómo podríamos leer, quienes no somos abogados, esta situación? Sería abogado del diablo si te diría que es algo totalmente distinto a lo que acabas de tomar. Es una manera de acatar, es un acatamiento tácito del fallo. Y en la conversación que teníamos ayer en la mañana te decía, es que el tema es una respuesta integral por parte del Estado. Primero, debemos, insisto, mover nuestra carrera diplomática en ese sentido, sumado al ejercicio jurídico que se está haciendo. Porque en la medida que utilices una sola, literalmente puedes cubrirte la cabeza y descubrirte los pies. Entonces, en ese sentido, creo que la herramienta o la salida sería básicamente mantener el tema del litigio vivo a través de las herramientas jurídicas que existan para tal efecto, y por otro lado, tratar de llegar a un acuerdo vía diplomática con el gobierno nicaragüense para que esa explotación sea bilateral y que sea una explotación condicional, porque es que queramos o no queramos en este momento, insisto, la resolución a la solución de facto de no acatar y voy y pescar es más riesgoso en términos de la seguridad de aquellas personas que lo van a hacer que otra cosa. Pero si nos sentamos con el gobierno nicaragüense, hay que aprovechar los buenos oficios y las buenas relaciones que hay entre el gobierno de la República Bolivariana Venezolana, que es intermediario para todo este tipo de ejercicio, para permitir esa explotación bilateral, porque desafortunadamente, o sea, no, a mí como producto de mi ejercicio profesional no me gusta decirle mentira a los clientes. Creer que San Andrés va a volver a recuperar ya mismo eso es un eufemismo total y no es bueno, tú me das pie para este siguiente interrogante, y ese
la negociación o la explotación de petróleos en nuestra plataforma, en lo que fue nuestra plataforma, implica, sea para Colombia o para Nicaragua, un esfuerzo titánico en relación a que está en océano abierto. Necesita una plataforma desde la cual coordinar, suministrar, controlar lo que pase dentro del océano. Para Colombia y para Nicaragua, esa plataforma no son sino San Andrés, Providencia, o incluso los cayos que quedaron enclavados en mar nicaragüense. Pero la gente se pregunta cuál será el papel de la población sanandresana en el supuesto caso que dentro de una explotación haya la necesidad de que los dos países concerten la utilización de una plataforma. Ya tenemos experiencia en ese tema. Como población isleña ya tenemos experiencia en ese tema. Hace 2 años hicimos parte de este tema, de esa movilización para evitar que la Agencia Nacional de Hidrocarburos permitiera que eso ocurriera. O sea, no queríamos un Golfo de México en San Andrés. No, el Golfo de México es un ejemplo y es una experiencia que no se debería repetir en ningún lugar del planeta. En ese sentido, el archipiélago deberíamos, no vivo en otro lado, deberíamos seguir esa movilización e impedirlo. Yo soy de los que cree, sin ser ingeniero de petróleo, sin no tener dominio del tema de hidrocarburos y su explotación, que realmente los puntos fijos podrían ser o los cayos o nosotros como archipiélago, cualquiera de las islas del archipiélago. Hay que movilizar pero tubos, personal, por eso, comida, agua, todo lo que necesita la plataforma, y necesitan un punto precisamente. Claro, el problema es que eso significa dinero para invertir, y los rusos tienen todas las que tú quieras, los gringos tienen todas las que tú quieras, ¿cierto? Y nosotros necesitamos trabajo. Entonces hay que comenzar, ahí es donde viene el reto post 19 de noviembre, el repensar San Andrés. ¿Qué queremos para San Andrés? ¿Queremos volver a una potencia de explotación de hidrocarburos? ¿O queremos tener esa identidad ecológica y esa explotación bajo los principios del derecho, como el del desarrollo humano sostenible y estas cosas? Esa decisión la tomamos nosotros, y esa decisión no la puede tomar nadie más, y eso se llama autodeterminación. Bueno, yo quiero que ustedes le hagan a nuestros televidentes y nuestros visitantes en sanandreshoy.com de pronto un planteamiento que sirva para punto de referencia sobre la siguiente pregunta que les voy a hacer. Como jóvenes, como profesionales de San Andrés, en un caso dado que haya que definir ese nuevo modelo para San Andrés que Marcos acaba de proponer, ¿de dónde partiría? Por cuanto hoy, amén de esa solicitud de autodeterminación, el modelo de desarrollo de las islas es prácticamente impuesto desde Bogotá. ¿Cómo sería, cómo proponen ustedes desde la óptica de profesionales, de óptica de isleños y de jóvenes, que se debería iniciar a repensar San Andrés desde el punto de vista? Arranquemos por el tema de educación. Nosotros necesitamos repensar San Andrés, obvio, de la educación. Lo conversábamos con Omar hace un par de días, y es lo primero que hay que hacer es reeducar a las personas y quitarnos esa vela de que somos esclavos, de quitarnos esa túnica de los ojos, que nacimos para trabajar, o que no somos capaces de ser empresarios, por ejemplo. Ayer hacíamos un ejercicio interesante con Omar. Yo le decía, yo veo San Andrés, yo lo planteo San Andrés desde 3 aspectos que son los que conozco, ¿no? El turismo, hablamos de la agricultura urbana, y también hablamos de la pesca. O sea, el San Andresano es duro para esos 3 aspectos. Entonces, lo primero es sentarnos, definir. Ya somos absolutamente conscientes de que no vivimos del turismo. Esa industria, 2 de esos 3 factores están amenazados precisamente por la explotación. Ojo, están amenazados por la explotación, pero depende de nosotros como pueblo establecer o permitir hasta dónde va a llegar esa amenaza. Por eso te lo decía. Probablemente sean los cayos, o probablemente seamos una de las islas del archipiélago las que sirva como superficie, pero eso lo decidimos nosotros. Así como hace 2 años no permitimos que se iniciara la explotación a través de las concesiones que la ANH intentaba, lo podemos volver a hacer porque ya tenemos experiencia. Omar, ¿qué piensas tú de este tema? Definitivamente la educación. Soy un convencido de que el destino y nuestra región solamente va a salir adelante si gran mayoría de los esfuerzos y recursos se meten en la misma bolsa que se llama educación, empezando por la etapa preescolar
¿ya? Elemental, bachillerato. O sea, vemos que hoy en día, comenzando por la misma infraestructura de nuestros colegios, son unos colegios bastante si les puede llamar deprimentes. Son edificaciones. ¿Ya? Son edificaciones. Ustedes correcto. se me adelantan un poco y esto me gusta otros, en cierta manera ya, porque estamos conectados sobre una temática. Como, y digamos, no hablemos de un abandono del Estado, también hablemos de un abandono del liderazgo local, porque no ha tenido la suficiente potencia en sus argumentos para exigir del Estado una excelente infraestructura educativa. Sí, lo que pasa es que desafortunadamente los frutos de sembrar hoy en día educación no se van a ver en 4 años, ni en 5, ni en 8, muchísimo más adelante, cuando tengamos presoras preparadas en nuestra región, salgan bachilleres motivados, ya, que piensen de que sí pueden seguir adelante, que sí pueden estudiar, pero desafortunadamente la educación, en mi parecer, no está siendo bien atendida en general como motivo principal de generar economía en San Andrés. Yo quisiera culminar en una petición al Estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos, que nos garantice la seguridad para los providencianos y sanandresanos, que en nuestras aguas, puntualmente en Providencia y en San Andrés, permanezca una corbeta de la Armada Nacional, porque no es lo mismo que detengan una embarcación colombiana y de acá que venga de Cartagena una corbeta, ya está esa embarcación en Nicaragua. Uno, esa es la prioridad en este momento, que nos defiendan. Dos, que no nos den dulces. San Andrés y Providencia no quiere dulces. Los dulces que nos están dando es obligación constitucional de los mandatarios, cumplir con esos. Aquí hay problemas de fondo que el señor presidente debe escuchar del pueblo, no de las personas que a lápiz o a dedo los invitas a reuniones. Marcos. Sumado a la petición de Omar, yo básicamente hago una petición a la comunidad, independientemente de que el Estado asuma su responsabilidad frente a nosotros como población. Nosotros debemos asumir nuestro rol protagónico y nuestra responsabilidad. La movilización civil en este momento es lo único que nos garantiza a nosotros poder salvaguardar nuestro territorio. La presencia del Estado, vital e indispensable lo es, pero somos nosotros quienes debemos definir, quienes estamos llamados a definir qué tipo de presencia queremos aquí en el archipiélago. Eso se llama autodeterminación, eso es autonomía, y las dos no son sinónimos de separatismo. Somos nosotros quienes estamos llamados a definir qué tipo de archipiélago queremos, repensar nuestras islas, repensar nuestra realidad y, lo más importante, reconstruirla, obviamente con la coadyuvancia y la participación del gobierno nacional y local. Pero sin lugar a dudas, si nosotros mantenemos una actitud pasiva, pues repetiremos el 19 de noviembre cada día que nos levantemos de nuestras camas, y sin lugar a dudas nuestra realidad efectivamente cambiará, pero para mal. Amables cibernautas, visitantes de San Andrés Hoy, a través de este espacio audiovisual queremos despertar con ustedes un punto de análisis, un punto de conciencia que les permita motivar ese espíritu de investigación, pero también ese espíritu de participación y ser creativos en la búsqueda común de las soluciones que afectan a la sociedad. Por su atención, mil gracias y nos estamos viendo en 8 días, Dios mediante.